¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Vamos a hablar de muchas cosas hoy enfocados en compradores. Enfocados en compradores. ¿Cómo trabajamos compradores? Nosotros tenemos una plantilla aquí, pero esta plantilla, aquí está la plantilla. ¿Cómo nosotros nos enfocamos en compradores? Ok. Trabajar con compradores involucra saber algo de neuroventas. Trabajar con compradores involucra saber algo de neuroventas. Saber algo de neuroventas requiere un balance entre inteligencia y astucia. ¿Sí? Apréndanse esto. En la vida hay muchos balances. La vida es un equilibrio. Paciencia y perseverancia. En algún momento, y esto es muy subjetivo, siempre hay momentos en la vida donde tenemos que desarrollar un poco más de paciencia. Y crisis, con calma, el tiempo. El tiempo es tu mejor amigo y tu peor. ¿Sí? Entonces, pero cada situación es diferente. Entonces, hay muchos balances en la vida, todo es un equilibrio. Entonces, en algún momento uno tiene que desarrollar mayor paciencia o mayor perseverancia. ¿Sí? Empujar un poquito más, ser perseverantes. ¿Sí? En algún momento, entonces, a mí me gusta visualizar mucho esta balanza. Yo soy una persona muy visual. Cuando yo estoy en una situación de no sé qué hacer, lo primero que siempre hago, lo pongo en manos de Dios. Cuando doy mi extra mile, voy más allá de lo más humanamente posible, Dios, que se haga tu voluntad. Y en algún momento estoy aquí, debo estar aquí. Pero en algún momento, lo duro es, en algún momento debo estar aquí y pienso que estoy aquí. Pienso que debo estar aquí o debo estar aquí y estoy acá. ¿Sí? ¿Les ha pasado? En algún momento debo estar aquí y estoy aquí. Y pierdo, o me adelanto, o la otra parte se enfría. ¿Sí? Y pierdo. Entonces siempre visualizo y recuerdo esto. ¿Sí? Entonces esto es muy importante en lo que hacemos, en todo lo que hacemos y más trabajando con compradores. ¿Sí? Para lograr trabajar con compradores hay muchas claves. Una de las claves es inteligencia y astucia. ¿Sí? Otro equilibrio. Inteligencia, yo le llamo así, nivel de IQ y control de la inteligencia emocional. ¿Sí? Eso me da astucia. Entonces uno tiene que saber controlar esto, saber equilibrar la balanza y saber en qué momento desarrollar un poquito más de inteligencia, un poquito más de astucia, menos inteligencia. A veces pensar por aquí, a veces pensar por aquí, pero a veces uno tiene que pensar por aquí o por aquí. ¿Sí? Si no me produce, ¿para qué lo voy a hacer? Bueno, pero hay que ayudar a alguien, pero hay que ser inteligente. ¿Sí? Entonces, antes se trabajaba con fuerza, trabajo bruto, ¿sí? Trabajo duro, ¿sí? Entonces ahora hay que pensar de los cuatro lados, ¿sí? ¿Qué es lo más productivo? ¿Ok? Entonces, trabajar con compradores involucra muchas cosas, pero una de las claves para lograr compradores, ¿cuál es? En mi librito, una de las claves para lograr compradores es tener inventario. Tienes que tener inventario. Hay personas que tienen un imán, como el imán, para generar compradores. Tienen un imán. Cuando nos vayamos, ustedes tóquenlo. Porque esa energía se pega, es contagiosa que él tiene. Ese imán que él tiene, ahora después lo tocamos. ¿Sí? Yo lo toco mucho cada vez que lo veo. Entonces, hay personas que tienen ese imán, ese carisma, eso que llama compradores. Wow. Yo me he sorprendido como he visto a muchos de ustedes generando compradores. Y eso es hermoso, perfecto. Pero en la mayoría de los casos, ¿sí? El talento se nace. Hay algunos que nacen ese talento, pero también se hace. ¿Sí? El talento sí se hace. La historia nos lo ha demostrado.
Entonces, ¿cómo se genera el talento de compradores? ¿Cómo se consigue ese talento? Con inventario. El que no tenga inventario, si no tiene ese imán para recibir compradores y no tiene inventario, no va a cerrar, difícilmente. De achiripón algunos, pero hay que tener inventario. Entonces, ¿cómo logramos inventario? Gánate al vendedor. Captación. Dominando el proceso de captación. Lo que vimos en la sesión número 2, el día martes. Entonces, lo primero tenemos vamos de vuelta, todo es un círculo. Todo es un ciclo y todo va conectado. Para hablar de compradores, yo no puedo hablar en mi librito, yo no puedo hablar de compradores si no hablo de vendedores. ¿Cómo logro compradores? Con vendedores. Entonces vamos a lo que iniciamos, ¿sí? Yo tengo que identificar mi nicho primario. Yo tengo que ser un experto en mi nicho primario. ¿Cuál es mi nivel de expertise en mi nicho primario? ¿Por qué un nicho primario? Ya lo explicamos. Yo no puedo dedicarme a todo por todo. Sí, bueno, sí me puedo dedicar a todo por todo. Pero si yo me dedico a todo por todo, ¿en qué momento logro ser un experto? Me va a tomar 10 años. Nuestra industria inmobiliaria es tan grande. Hay galeras, hay oficinas, hay locales, hay residencial, apartamento, hay residencial, casas, hay edificios, hay hoteles. Nuestra industria inmobiliaria es tan grande que si yo me dedico a todo por todo, nunca voy a poder abarcar todo por todo. Y yo debo lograr ser un especialista, un experto en algo primero. Es como un médico. Si un médico se dedica a todo por todo, nunca va a especializarse. Ah, no, yo tengo un sueño, yo quiero ser el mejor cirujano, yo quiero ser el mejor ginecólogo, yo quiero ser el mejor pediatra. ¿Sí? Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? O seguir siendo médico general o especializarme. Así mismo es nuestra carrera. Nosotros, si no, nos dedicamos a todo por todo, perfecto. Podemos ser médicos generales, pero siempre vamos a ser médicos generales. Nunca vamos a ser expertos en algo si seguimos siendo médicos generales. ¿Sí? Hay personas que tienen rato siguiendo siendo médicos generales y hay personas que ya se han enfocado en una especialización, en una especialidad en nuestro negocio. Entonces tienen que identificar su nicho primario. ¿Cómo logran identificar su nicho primario? Eso ya lo hablamos. ¿Quién me recuerda los 4 elementos? Los 4 elementos para identificar mi nicho primario, ¿quién me recuerda? Pregunta de examen. ¿Quién me recuerda sin ver los apuntes? Sócrates. ¿Ah? Javier. Ajá. ¿Lugar donde vives? 1. Rapidito. Apréndense esto de memoria, los 4 elementos. ¿Y por qué apréndense esto de memoria si ya identificaste tu nicho primario? ¿Por qué? Porque nada está escrito en piedra. En algún momento, bueno, yo defino mi nicho primario sea San Francisco. Ah, no, mira, ¿sabes qué? Voy a escoger mejor Avenida Balboa. ¿Cierto? Entonces, es un ejemplo. Entonces, Javier nos iba a decir esto. Entonces, el lugar donde vivo. ¿Por qué el lugar donde vivo? Porque en teoría mejor lo conozco. ¿Por qué el lugar de mi oficina? Porque lo tengo más accesible. Si es mi oficina, yo estoy durante el día en mi oficina, tengo mi nicho más accesible. ¿Por qué el lugar que mejor conozco? Porque no necesariamente el lugar que yo mejor conozco sea donde vivo o mi oficina. Probablemente yo conozca mejor un tercer lugar, una tercera opción. Y la cuarta opción es el lugar que más me genera, ¿qué? Billetes. ¿Sí? El dinero no lo es todo, pero cuando nosotros identificamos un beneficio, cuando nosotros generamos más oportunidades, nos gusta y podemos desarrollar mejor un enfoque en ese nicho primario y convertirnos en un experto porque ahí tenemos un incentivo. Ese incentivo nos motiva, ¿sí? Entonces son 4 elementos que yo en mi librito he identificado y no todo está escrito en piedra para identificar mi nicho primario. Entonces 5 voluntarios para que me digan su nicho primario rápido, ¿sí? Javier, su nicho primario. Lugar donde vivo. ¿Cuál es? Residencial de Remolinos. Ajá, ¿qué área? Tocumen. Tocumen. Ok. Cerca del aeropuerto.
Tiene muchos locales comerciales alrededor, tiene un hotel. Ok. 3 minutos. Venga, Rodolfo. Sí, perfecto. Sócrates. ¿Cuál de estos 4 elementos escogió y cuál es su nicho primario que ha elegido? Eso primero voy a Betania porque Venga, Rodolfo. es el lugar que uno de los lugares que más conozco. Betania, perfecto, excelente. Uno de los lugares que más conozco. Usted eligió la opción 3 y usted eligió la opción 1. Perfecto. Luis. 4. ¿Cuál? Un lugar que me genera más ganas. El lugar que le genera mayor oportunidad de negocio. ¿Y qué lugar es? El área comercial. Ajá. Acá, centro. Área comercial, pero ¿qué área? Centro. Centro. Ajá. ¿Qué centro? Centro estamos hablando de Bellavista, San Francisco o barrio, Paitilla, Centro del Cangrejo. El Panamá Centro es un área grande. Barrio. Sí. Ok. Ana Ponce. Condado del Rey, acá. Condado Rey, acá de Panamá. Laura. Laura, su nicho primario. San Francisco. San Francisco. ¿Por qué San Francisco? Es el lugar que me El lugar que mejor conoce. Usted no vive en San Francisco. Sí, no. Sí, ¿cómo es eso? No queremos detalles ni hacemos preguntas personales. San Francisco, No hacemos preguntas personales. Está bien, está bien. Vale, San Francisco. San Francisco. ¿Qué elemento eligió? El 1. El 1. Perfecto. Excelente, Valerie. Ok, repito, nada está escrito en piedra, pero esto no es bueno cambiarlo como cambian de camisa. ¿Ok? Pero nada está escrito en piedra. ¿Sí? Hay situaciones, ¿sí? Que debe haber algo de flexibilidad. Lo que ustedes conscientemente mejor quieran hacer para su negocio. Sandra. El número 1 y el número 3. Ajá, Es entonces, donde vivo y lo que... porque más lo conoce. conozco. Sí, sí. Entonces, eventualmente, lo último que quiero decirles para agotar el tema de nicho, una opinión muy personal, eventualmente, el elemento número 4 no es el elemento que deben tomar más en cuenta para tomar una decisión, pero el elemento número 4 eventualmente deben poner atención a ese elemento como uno de los elementos para tomar una decisión. No todo es dinero, porque cuando yo estoy frente a un cliente yo no pienso en mi bolsillo, yo pienso ayudarle a encontrar el hogar de sus sueños. ¿Ok? Yo no pienso en dinero. Si yo pienso en dinero, pierdo. Pero el elemento número 4 hay que tomarlo en cuenta un poquito para tomar una decisión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, Rodolfo nos va a leer un mensaje que él escribió, que yo quisiera que todos agarren su celular, busquen un grupo cualquiera y escuchen este mensaje que él escribió hace 2 días cuando todos se fueron. Él se quedó aquí media hora y me pregunta, Manos, yo no sé nada de bienes raíces, pero tengo hambre. Quiero hacer negocio. Wow, yo también tengo hambre. Entonces me dice, yo quiero hacer negocio, yo quiero hacer algo, pero no sé cómo hago, cómo arranco, cómo empiezo. Yo, ok, agarra tu celular, métete en un grupo y escribe esto y lo que él les va a decir, ustedes lo van a escribir en cualquier grupo de WhatsApp. Vale. Como dice mi hermano, yo hace 2 días en un grupo de contacto, más que nada. ¿Grupo de amigos? Así, un grupo de amigos. Yo escribí, hola amigos, estoy incursionando en el negocio de los bienes raíces. Si sabes de alguien que venda, compre o alquile alguna propiedad, por favor, podemos grandes, ¿Cómo sacar? Por favor, grandes oportunidades de por favor, avísame. Empieza a leerlo. Hola amigos, estoy incursionando en el negocio de bienes raíces. Si sabes de alguien que venda, compre o alquile una propiedad, por favor, avísame. Podemos generar grandes puntos. Grandes negocios juntos. Una oportunidad de negocio. Léalo de nuevo, tercera vez. Okay. Vamos, la tercera es la vencida. ¡Un aplauso para Rodolfo! Quítese la mascarilla. Alto y claro. Que allá se escuche. César, ¿usted escuchó? Sí, alto y claro. Vamos.
Hola amigos, estoy incursionando en el negocio de las bienes raíces y sabes de alguien que venda, compra, alquila una propiedad. Avísame. Avísame. Podemos generar grandes negocios juntos. Avísame, podemos generar grandes negocios juntos. Boom. Pasó el boom. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando usted envió ese mensaje, ¿qué ocurrió? Cuando envié ese mensaje, media hora después me escribió alguien que tenía un contacto en... Media hora después. Sí. Ajá. Me escribió alguien, me contactó alguien que tiene un contacto interesado en vender más de un año. Ya desde el 2021 intenta vender una propiedad que tiene en la isla Ocean Reef. ¿Cómo? Sí. En Ocean Reef. En Ocean Reef, en la isla, una propiedad de hace más de un año, un conocido suyo, Sí. una persona X en un grupo que usted tiene, le generó a usted esa oportunidad. Y ya agendé una cita para visitar la propiedad y tomar unas fotos el viernes. Este viernes. Un aplauso para usted. La persona que menos uno se lo imagina, cualquier persona, un consejero en un edificio, la persona que menos uno se lo imagina puede ser una oportunidad pequeña, mediana o grande. Ya viene Rodolfo. 18. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a tomarnos 2 minutos. Agarren su celular. Sí, rapidito, ya, todos, sí, agarren su celular, Cristina, cualquier grupo de WhatsApp. Cualquier grupo. Y este ejercicio ustedes deben hacerlo cada 2 semanas. Cualquier grupo, mínimo cada 2 semanas. Cualquier grupo que no hayan escrito antes. Cualquier grupo. Un grupo de deporte, social, religión, no importa. Iglesia, no importa. Hola amigos. Hola. Todos. Sí. Hola. Quiero compartirles que estoy incursionando, si son nuevos, o que estoy, si ya tienen tiempo, en el negocio de bienes raíces. Ahora métase en otro grupo y escriba el que estoy dictando. Punto. Si saben de alguien que venda, compre o alquile alguna propiedad, avisen. Punto. Podemos generar grandes negocios juntos. Gracias. Ese mensaje, el primer mensaje entra por un oído y sale por el otro. Si lo repiten a las 2 semanas, también entra por un oído y sale por el otro. Si lo repiten a las 2 semanas, queda en el consciente, en el subconsciente, y el tercer mensaje queda en el consciente. El quinto mensaje que envíen, eventualmente, queda en el top of mind. La mayoría de nosotros enviamos un mensaje y decimos, después de un tiempo, a nadie le interesa, no, a nadie le interesa, no. Somos humanos. ¿Cómo llegar al top of mind de las personas? Con un quinto mensaje. Y no el mismo mensaje repetitivo. Tenemos que ser creativos. Yo lo que hago es que cada vez que alguien me saluda o me pregunta cómo estás y quedé aquí súper contenta con mis bienes raíces, algo así. Y ayer, ¿sabes a quién contacté que lo va a ver el lunes? Por obvio, el abogado. Me dice, ah, ya, la verdad que te estás en eso. Entonces, que el lunes mi hermana para agendar la cita, que tenía como 6 propiedades que dice que necesitaba. Yo dije, ah, bueno, pero así, o sea, en lo que hay oportunidad, yo dije, ay, aquí salí con una conversación, ¿no? Y entonces dije, excelente, Ana. Ok, entonces, como dice Ana, ¿sí? Conectarse. La clave es conectarse. Entonces, conoce el inventario. Hay 2 tipos de inventario. Reventa y proyectos nuevos. ¿Sí? Hay diferentes tipos de inventarios. Uno se llama reventa. Decimos reventa, mercado secundario. Propiedades usadas
pero no me gusta usar el término propiedad usada, porque algo usado suena feo. Un lenguaje muy chabacán. Y hay personas que lo utilizan. Yo opino, recomiendo que no lo utilicen. ¿Sí? Mercado secundario o mercado de reventa. ¿Sí? Y proyectos nuevos. Entonces, el que está en el nicho que ustedes dijeron que ya eligieron, tiene que dominar ese nicho. ¿Sí? Toda persona que venda, compre o alquile alguna propiedad en ese nicho debe saber que ustedes existen. ¿Cómo lograr eso? Con estrategias. El mejor estratega aquí se llama Eric Lima. ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce a Eric Lima? Nadie conoce. Mercado secundario o. ¿Ah? Mercado secundario o reventa. Mercado secundario, reventa, ¿sí? Y proyectos nuevos. Tienen que dominar su nicho y conocerlo. Tienen que conocer su nicho, dominarlo, captar todo ese inventario. Toda persona que viva o trabaje en su nicho primario debe saber que ustedes son los expertos. ¿Sí? ¿Y cómo lograr eso? Con estrategias. Y el mejor estratega se llama... Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el mejor estratega? Eso. Ok. Entonces, la primera clave para un comprador, para alguien que busca, es una pregunta, una frase poderosa. Esta frase sí deben aprendérsela de memoria porque es pregunta de... Esta es la frase poderosa. Léala, Luis. Busca comprar para vivir o para invertir. Esta es la primera frase poderosa. Porque si no hacemos esta frase poderosa, estas dos opciones involucran una serie de preguntas diferentes que se ramifican después de cada una de estas dos opciones. La primera ramificación de preguntas para vivir no es la misma ramificación de preguntas para invertir y viceversa. Son preguntas muy diferentes. ¿Sí? Entonces, Eric Lima, ahí está en una llamada millonaria. ¿Sí? Entonces, aquí hay unas preguntas principales. Cristina, le voy a pedir que por favor se levante. ¿Sí? Y nos ayude a leer alto y claro estas preguntas principales. ¿Sí? ¿Puede? Todas. Por favor. ¿Desea comprar para vivir o invertir? Perfecto. Esta es la primera pregunta poderosa, importante para compradores. Okay. Estas preguntas fueron recogidas de diferentes ramificaciones, diferentes ramas, diferentes lugares. Son trabajos de compendio que hemos hecho. La primera pregunta es vivir o invertir. ¿Sí? De ahí salen una serie de preguntas. Ajá. ¿Cuál es su propósito de compra? Ok, saber por qué el cliente quiere comprar es muy importante. Si el cliente dice, no, bueno, yo por capricho estoy averiguando, ¿qué hacemos? Ok, avísame cuando te interese comprar. ¿Cuál es su interés? Sí, yo tengo interés, pero ¿cuál es tu interés? Ah, sí, yo tengo interés, pero ¿cuál es ese interés? ¿Sí? Entonces uno tiene que saber indagar. ¿Sí? Algunas preguntas abiertas, algunas preguntas específicas. ¿De acuerdo? ¿Qué más, Cristina? ¿Qué es lo más importante que debe tener la propiedad que busca? Ok, esta es una pregunta abierta que me encanta. Y ahí el cliente, ¡boom! Por lo general, se suelta. Obviamente no va a decir, bueno, lo más importante es un balcón. Bueno, ¿qué más? Y ahí el cliente, en teoría, debe soltarse. Hay una película que se llama Cuarto de Oración o Cuarto de Guerra. Ajá, que también era una bienes raíces y le preguntaba a la señora que cuál era el lugar especial. Y dije que este es mi cuarto y era su cuarto de oración. Después hicieron buena amistad y la señora después siguió replicando en su cuarto de oración. Pero sí, esa pregunta se la hacía, que qué era el rincón especial de la casa o qué era. Y así no ya está clarito que era. ¿Qué más, Cristina? Alto y claro, allá debe escucharse. ¿Para cuándo desea comprar? Importante. La mayoría de las personas que buscan, ustedes se van a dar cuenta, la mayoría de las personas que buscan, y esto es muy importante, ¿ok? Gánate al vendedor es un taller de bienes raíces nivel licenciatura. Si ustedes dominan, gánate al comprador,
es nivel maestría. ¿Ok? Entonces, dominar un comprador es un nivel más avanzado. Requiere un talento más avanzado que una simple captación. Pero las captaciones no son tan simples porque la meta es lograr precio ganga y MLS. ¿Cuál es la meta de una captación? Lograr precio ganga y MLS. Todavía no hemos hablado del MLS. ¿Sí? Es un mundo el MLS. Hicimos una gráfica que les da un indicio de qué es el MLS más o menos. ¿Ok? Entonces, hay preguntas que siempre uno se olvida. La mayoría de la gente, cuando escucha, estoy buscando un apartamento en Avenida Balboa de 2 recámaras con presupuesto de $200,000. ¡Boom! Y corro a buscar Avenida Balboa, 2 recámaras, $200,000. Pongan atención a ese mensaje de Avenida Balboa, 2 recámaras, $200,000. Son los 3 datos. Con esos 3 datos que no dicen nada. No dicen lo que yo necesito porque hay tantas opciones. En Avenida Balboa, tantas opciones de Avenida Balboa, 2 recámaras, $200,000, yo puedo sacar 50 opciones. Pero yo no le voy a enseñar 50 opciones. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de los agentes? Es, corremos a buscar, encontré 30 opciones. ¿Ahora qué hago? Bueno, le voy a enseñar las 3 primeras. Y ahí uno se va específico, y uno se va específico, y uno se va específico, y después, no uno, entonces uno va mucho back and forth. Y eso denota poco profesionalismo. A la primera, como cuando uno va donde un médico, doctor, tengo un dolor de estómago. Aquí. ¿Y qué hace el doctor? Déjame revisarte la presión. Déjame revisarte la temperatura. Doctor, pero no es aquí, es aquí. Déjame revisarte la temperatura. Déjame ver si haces así. ¿Mi rodilla, doctor? Sí. Todo está conectado. Pero hacen así los médicos, ¿no? Eso tiene una razón. Si nosotros no entendemos esa razón, entonces en nuestro negocio también esto funciona por una razón. No, pero yo debo enfocarme, ya me dijo lo que está buscando, Avenida Balboa, 2 recámaras, $200,000, ya, al grano. Manuel Chastani dando demasiada vuelta, olvídate. Y ahí no voy a volver con los cursos de Manuel Chastani. Demasiado burocracia, demasiado. No, esto es para que ustedes ahorren tiempo. Créanme. Y nadie enseña esto así. Ana Ponce, ¿cuánto tiempo tiene Bienes Raíces? 7 años. ¿Ha visto algo así? Se me sube el ego a veces. Sí, ayúdenme a bajarlo. Sí, siga, Cristina. ¿Qué tiempo tiene buscando? Esa pregunta me encanta. Esa pregunta a mí me dice mucho. No, yo tengo 3 días buscando. Ok, no ha visto casi nada. Probablemente. No, yo tengo 6 meses buscando. Ay, la máquina. Imagínate que me diga, tengo 2 años buscando el hogar de mis sueños y he visto 85. Alguien que me diga, estoy buscando hace 2 años el hogar de mis sueños o 5 años el hogar de mis sueños y no lo he encontrado y he visto como 200. Ya me conozco todo Panamá y soy de aquí y nací aquí. Yo, ok. Chao. Entonces, después de esa, y si yo le pregunto otra, bueno, ok, tienes 8 años buscando, ¿para cuándo buscas? Ah, no tengo apuro. Como el presupuesto infinito. Pero la mayoría de nosotros, Avenida Balboa, 2 recámaras, $200,000, ¡boom! ¿Qué es eso? Valoren su tiempo. Desarrollen conocimiento. Estudien. El conocimiento se adquiere con teoría y con experiencia. Pero hay personas que dan vueltas en círculo igual y siguen haciendo lo mismo. Cristina, ¿qué más? ¿Qué ha visto que le ha gustado y qué no le ha gustado? Ojo. Para mí esta pregunta es fabulosa. Muy poca gente la hace. Ustedes pueden tomar esa imagen. Ah, Donato se lo va a enviar. Y esta es su batería antes de hacer su entrevista. Si ustedes tienen esa batería, un checklist, antes de hacer una entrevista con un... Ya Cristina le interesó. Antes de hacer una entrevista con un comprador, fabuloso. Pero la mayoría de nosotros no vamos con esta batería, con este checklist.
¿Sí? Vamos a lo que me recuerda. En buen panameño alguien me decía, a lo maldita sea. A lo que venga. ¿Sí? Entonces, esta pregunta, ¿qué ha visto, qué le ha gustado y qué no le ha gustado? Esta es una de mis mejores preguntas de Descartes. Yo le llamo preguntas de Descartes. Él descarte lo que no le gustó e identifique lo que le gustó. Y puede que no me haya explicado bien y yo reitero esa pregunta, pero a la mitad. Perfecto. Vamos a enfocarnos en qué le gustó. De lo que vio, qué le gustó. Y yo llevo anotaciones. De lo que vio, qué no le gustó. Y de lo que me diga qué no le gustó, ya yo no tengo que enseñárselo. No, yo no quiero una cocina así. Yo soy chef. Yo quiero una cocina grande. Ah, de las 50 opciones, 45 son cocinas pequeñas. ¿Sí? Entonces, esta pregunta es importante para un comprador. Aquí ustedes van a salir expertos en compradores. Esa es la idea de este curso. Nivel inicio. ¿Sí? ¿Qué más, Cristina? ¿Qué ubicación gusta? Entonces, es una de las preguntas más importantes porque location. Si alguien, son 3 elementos lo que básicamente alguien dice, y si el primero no me dice Avenida Balboa, pero me dice 2 recámaras, $200,000, yo, ¿dónde voy a buscar? Daño, Panamá Oeste, Panamá Este, Churuquita. Entonces, una pregunta fundamental es, ¿dónde? Entonces, ¿dónde? Sea más específico. Entonces, ubicación. Entonces, cuando alguien me pregunta ubicación, yo siempre me recuerdo de algo importante en ubicación que se llama provincia, distrito, corregimiento, lugar, y ahí sea más específico, lo más específico posible. ¿Prefiere un edificio específico? Ah, sí, yo vivo en Pelayo, en Punta Pacífica, yo quiero solo ese edificio. Ah, entonces si yo no le hubiera preguntado, no me lo hubiera dicho. Y si yo le pregunto ubicación genéricamente o muy generalizadamente, probablemente me dice por Punta Pacífica. Pero sea más específico. ¿Qué ubicación? ¿Prefiere alguna ubicación específica? Así, directo al grano. ¿Sí? La mayoría de la gente le gusta que uno le haga preguntas específicas. La mayoría de la gente le gusta que uno le diga lo que tiene que hacer. A la mayoría de la gente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más, Cristina? ¿Por qué esa ubicación? Todo tiene un gran porqué. Si yo no pregunto por qué, puede que lo que él me diga que quiere no sea lo que necesariamente necesita, le interesa o quiera. ¿Sí? Esta frase que acabo de decir, tienen que aprendérsela de memoria, porque a la mayoría de nosotros se nos olvida. ¿Por qué? No para cuestionarlo, no para que el cliente, y esto es muy importante, ustedes tienen que tener mucho psicoanálisis. Por eso yo al principio, para ganarte al comprador, tiene que saber mucho de neuroventas. Ustedes no pueden transmitir al cliente que ustedes dudan de lo que él les diga. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No pueden hablar golpeado. ¿Sí? Perfecto. Ok, me encanta Punta Pacífica. Ajá. ¿Y por qué Punta Pacífica? Con una sonrisa. ¿Sí? La manera de hacer las preguntas es muy importante. ¿Cristina? Por favor, descríbame el tipo de propiedad que busca. Es una pregunta abierta. ¿Sí? Y esta va relacionada con una arriba. ¿Sí? ¿Qué le ha gustado y qué no le ha gustado? ¿Sí? Descríbame el tipo de propiedad que busca. O sea, ahí debe describir. Y en la descripción, si el cliente no es muy específico, ustedes hagan preguntas específicas en la descripción. ¿Con balcón o sin balcón? O no importa si tiene o no tiene balcón. Hay personas que no le importa, hay personas que sí le importa. Y bueno, aquí no está, bueno, no sé si está, probablemente más adelante esté la pregunta que hizo Josías, cliente versus consumidor. ¿Quién toma la decisión? ¿Usted? ¿De compra? ¿Tiene algún cónyuge, pareja, socio, familiar que tome decisión? ¿Sí? Entonces, esa pregunta también es importante. ¿Sí más? Por favor.
¿Qué superficie, área o tamaño de metros cuadrados debe tener? Entonces, eso también es importante. Busco en Avenida Balboa, 2 recámaras, $200,000. Hay una gran diferencia entre 50 metros cuadrados que existen, ¿sí? Y 200 metros cuadrados que existen. ¿Cierto? Hay una gran diferencia. ¿Sí? Si ustedes no hacen esa pregunta del tamaño de lo que buscan, entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema del resultado de búsqueda. ¿Sí? ¿Qué más, Cristina? ¿Busca una propiedad nueva o de reventa? Exacto. También una pregunta importante y ustedes deben conocer algo de préstamos hipotecarios. ¿Por qué propiedades nuevas son más atractivas para algunos? Los bancos dan mayores facilidades de crédito para las propiedades nuevas. ¿Sí? Intereses más bajos. Intereses más bajos, entonces hay propiedades de reventa, hay propiedades nuevas para entrega ya, y hay propiedades nuevas para entrega en 2 o 3 años, donde el abono inicial, el comprador lo puede ir amortizando, pagando poco a poco el abono inicial, y cuando la entrega sea en 2 o 3 años, y ahí el banco financia. ¿Sí? Entonces, hay 3 razones, 3 tipos de propiedades que la gente pueda buscar. Mercado secundario ya, nuevo en 2 o 3 años. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Qué más? ¿Qué presupuesto tiene? Ok, entonces, ¿quién me dice qué se debe hacer cuando un cliente diga tengo presupuesto abierto? ¿Quién me dice qué se debe hacer? Ofrecerle una propiedad de $1 millón. Ah, totalmente de acuerdo. Así es. Cuando alguien diga tengo presupuesto abierto, pero con gracia, ¿sí? No con burla. Hay una diferencia entre burla y gracia, ¿sí? Y seriedad, menos seriedad, ¿sí? Menos amargue. Con gracia, perfecto, entonces usted puede pagar $1 millón ahí en Punta Pacífica, yo se lo consigo, pues. No, yo no puedo pagar eso. ¿Sí? Perfecto, ¿y cuánto puede pagar? No, presupuesto abierto, pero no puede Punta Pacífica, $1 millón. Entonces, más o menos ¿cuánto? ¿Cuánto es su estimado? Ok, entonces cuando la persona da vueltas y hay una estrategia, es un secreto. Cuando la persona da vueltas en el presupuesto y no aterriza con presupuesto abierto, la estrategia debe ser perfecta. ¿Piensa pagar de contado o a crédito? No mencionen la palabra efectivo, porque según la ley 23 del blanqueo de capitales, el efectivo hay que huir. De contado. De contado, transferencia bancaria. ¿Prefiere pagar? ¿Está dispuesto a pagar de contado o con financiamiento? Esa pregunta, apréndansela de memoria, porque esa pregunta es casi como decir, ¿tienes dinero para comprar? ¿Cómo sé yo si tienes el dinero para comprar? Entonces ahí yo pregunto, ¿de contado o con financiamiento? Si es con financiamiento, perfecto. El monto del abono, eso yo tengo que tener conocimiento de hipotecas, reventa o proyectos nuevos. Proyectos nuevos, hay bancos que financian hasta el 95%, hay proyectos 90% y hay proyectos 70% extranjeros. Nacionalidad. Si es panameño, 95, 90% dependiendo del tipo de proyecto y en qué precio se vende el proyecto, dependiendo de muchos elementos. Entonces, ese 95, 90% de abono, si es panameño, 30% de abono, si es extranjero, ¿sí? Lo va a pagar de contado, obvio. Pero ¿tiene el dinero aquí en Panamá o afuera? No, yo lo tengo afuera en una lotería que me estoy ganando. Chao. Cuando me paguen la lotería. Chao. Me avisas. ¿Ok? ¿Qué más, Cristina? ¿Cuál es la procedencia de sus fondos? Por ley debo consultarle. Esta pregunta es muy importante.
y muy poco la hacemos. ¿De dónde viene el dinero? ¿Sí? Nadie quiere clientes narcotraficantes, clientes que lavan dinero, porque eso es un problema. ¿De acuerdo? Entonces siempre deben preguntar de dónde viene el dinero. Por ley, justifican esa pregunta. ¿Qué más? ¿Pagaría todo de contado o con hipoteca? Ya lo vimos. ¿Qué más? Si es con hipoteca, ¿con qué banco trabaja? Perfecto. ¿Qué más? Si es con hipoteca, ¿ha sido preaprobado? Esa pregunta es fundamental. La mayoría de nosotros no nos gusta hacer esa pregunta para buscar cerrar un negocio y en algún momento, el cliente nos dice, bueno, pero tengo que preaprobarme. ¿Y por qué no me dijiste en un principio? Ya tengo 2 semanas enseñándote todo Panamá y ahora me dices que necesitas preaprobar. Hubiéramos escogido una cualquiera que más o menos, hacemos una preaprobación de esa más o menos, y mientras una semana demora la preaprobación, ¿sí? Vemos si calificas, ¿sí? Y de ahí, eventualmente, mientras el banco confirma, te enseño otras opciones, o esperamos a que el banco confirme para enseñarte otras opciones. Pero ¿qué pasa? No hago estas preguntas, llevo 2 semanas enseñándote todo, y después me dice, necesito hacer preaprobación. Ok. O no me aprobaron. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso hace un rookie. Entonces, después de este curso, conocimiento es 20% teoría, 80% práctica. Aquí no estamos practicando. Aquí estamos incrementando su teoría. ¿De acuerdo? 80% práctica, 20% teoría. Uno aprende practicando, pero la teoría es importante. Hay personas reacias a la teoría. Estudien. Y si ustedes se vuelven expertos, nivel teoría, adivinen qué les va a pasar en la práctica. Le va a salir mejor que los que improvisan, ¿sí? Que los que dicen que aprenden empíricamente porque no tienen esa base teórica. ¡Bum! Un aplauso para ustedes. Ok, ¿qué más, Cristina? Dice a Cristina le gusta. Cristina, dígale a la persona que está a su izquierda, esto me gusta. Todos. A la persona que está a su izquierda, dígale, esto me gusta. Esto me gusta. Eso. Dígale a la persona que está a su derecha, estoy despierto. Eso. Venga, siguiente, Cristina. ¿A qué se dedica? Nadie le escuchó. Algo y claro, Cristina. ¿A qué se dedica profesionalmente? Esta pregunta es importante. No, yo soy independiente. Ok. Yo soy un ejecutivo en Procter & Gamble. Oh. ¿Desde cuándo está en Procter & Gamble? ¿Sí? No es lo mismo que un independiente. Yo no discrimino, pero no es lo mismo. ¿Qué más, Cristina? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? También va alineada con a qué se dedica. ¿Qué más? ¿Qué tiempo lleva en dicho trabajo? Antigüedad. 2 años se requiere para estabilidad. ¿Sí? Los bancos piden estabilidad laboral, 2 años. Entonces el tiempo, muy poco lo preguntamos. Hay veces que agentes hacen la cita número 3 y hacen estas preguntas. ¿Por qué a la cita número 3? Es como quien va al médico, un paciente. Imagínense que un paciente tenga que ir al médico 3 veces para que lo aterrice el médico. Ese médico no sirve. ¿Ah? ¿Cierto? De Rafa dice esto me gusta. ¿Verdad, Rafa? ¿Qué más? ¿Cuánto representa tu ingreso mensual y qué deducciones tiene actualmente? El banco le hará estas preguntas. Esta pregunta es importante. Entonces, tenemos que saber de cómo calcular hipotecas. Hay páginas web que le enseñan a uno a calcular hipotecas. La letra, 30%. ¿Sí? Diga, Rodolfo. ¿Para hacer todo de contado o con hipoteca? Esa pregunta está ahí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es su pregunta? Esa. Me está preguntando a mí si yo voy a comprar pagando de contado. No, o sea, en caso de esa pregunta, Se la está haciendo a Cristina. Diga, explique su pregunta. en ese caso está, ¿qué debería responder? Cuando un cliente va a comprar de contado, porque tiene el dinero para la compra de contado, Ahorrado, no es una Ahorrado. maletita. si no aquí, obviamente en el banco,
es un decir, ¿sí? De contado o con hipoteca. Hipoteca es un trámite bancario. ¿Sí? Entonces, esta noche usted va a estudiar qué es hipoteca y me da una respuesta esta noche antes de las 11:50. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué más? ¿Tiene experiencia de compra de alguna propiedad en Panamá? Esta pregunta me encanta. ¿Ha pasado por el proceso de compra? Esta pregunta es importante. ¿Alguien que está buscando para comprar? A mí en mi librito me encanta hacer esta pregunta. Si me dice no, ya yo sé. Si me dice sí, para mí en teoría el proceso debe ser más fácil. Para mí y para él. ¿De acuerdo? Porque ya conoce el proceso. Y hay mucha burocracia en el proceso. Si me dice no, yo estoy obligado a explicarle paso a paso el proceso. Si me dice ya conozco el proceso, ya he comprado, yo tengo que informarle el estatus. Yo no tengo que explicarle el proceso y el estatus. Solo informarle el estatus. Pero si no conoce, yo debo explicarle la burocracia. Yo soy un asesor, no soy un vendedor. ¿Qué más, Cristina? Desea que le explique todo el proceso de venta, de compra. Exacto. Entonces, hay clientes, me ha pasado que una vez me senté con un cliente que estaba buscando a explicarle el proceso y el cliente al final se molesta y se incomoda y me dice, me parece una escuelita. Yo no necesito esta información, yo disculpo. Pero la mayoría de los clientes les encanta cuando yo les explico y yo me emociono. Me encanta la docencia. De pedir disculpas al cliente, una vez me pasó en 18 años que se molestó porque le estaba explicando el proceso. Y a raíz de esa experiencia que me dolió, porque yo cuando comparto con el corazón, ¿sí? Sin esperar nada a cambio, y me encanta explicar porque la mayoría de mis clientes me han dicho, wow, nadie me ha explicado esto así. ¿Sí? Y un cliente me dice, entonces ahora, pregunto, ¿te gustaría que le explique el proceso? Por cortesía, porque esa explicación no es de 2 minutos. ¿Sí? ¿Qué más, Cristina? Desea que le explique los impuestos de inmueble en Panamá. Ok. La mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros no hacemos esta explicación y ustedes deben estudiar los impuestos porque en algún momento algún comprador les va a preguntar la parte de los impuestos. Entonces, esto es muy importante, probablemente no nos dé tiempo para explicar la parte de impuestos, pero hay en YouTube ponen mi nombre y ponen impuestos. Ahí van a ver cómo se calculan los impuestos de inmueble y los impuestos de venta. ¿Sí? Los impuestos de venta tienen que ver con un vendedor. Los impuestos de inmueble, por lo general, tienen que ver con un comprador solamente. Porque el comprador necesita saber del valor de compra cuánto tiene que pagar en concepto de impuestos. En Panamá hay una ley 66 que es la ley actual de impuestos. La ley 66. Antes de la existencia de esa ley, los impuestos eran altísimos en Panamá. No era atractivo comprar propiedades en Panamá viejas, que no tenían exoneración de mejoras. ¿Sí? Esto es un tema un poquito más avanzado. ¿Sí? Pero con la ley 66 sí es atractivo. O sea, hay personas que vienen de países donde pagan altos impuestos de inmuebles y cuando uno les enseña la tarifa de impuestos y hay una segunda tarifa que se llama patrimonio familiar tributario, ustedes se lo explican que él pueda acogerse a ese beneficio y dice, wow, solo tengo que pagar esto, no brainer, ¿dónde firmo? ¿Sí? Hay clientes que lo preguntan, hay clientes que compran, que buscan y que no preguntan impuesto de inmueble. ¿Está bien? Pero ustedes tienen que estar preparados. ¿Sí? Y estar preparados, okay, me va a tomar 30 segundos. Me va a tomar 30 segundos. Cristina, ¿qué tal si le damos un aplauso a Cristina? ¡Un aplauso a Cristina! ¡Bravo! Cristina está leyendo fabulosamente, ¿verdad? Deberíamos invitar a Cristina todos los días a nuestra oficina. Además, Cristina se va a conectar con Eric Lima. Okay. Yo tengo una tarifa aquí de impuesto de inmueble que les ayuda les enseña y les ayuda
a calcular más fácilmente los impuestos, pero no es tema de esta presentación, pero es un elemento que ustedes deben dominar. Nivel inicio del negocio de bienes raíces. Ok, yo no soy experto en finanzas, yo no soy experto en cálculos financieros, pero yo hice esta tarifa de impuesto de inmueble, porque un día estaba soñando con Eric y Eric me dice, Manos, hay que automatizar nuestros procesos. Yo, perfecto, vamos a automatizar el proceso de cálculo de impuestos. Ok, entonces, hay una tarifa que se llama la tarifa progresiva combinada, ¿sí? No puedo ahondar mucho en esto, ¿sí? Hay un YouTube video que les explica esto. Básicamente hay dos tarifas de impuestos que ustedes deben dominar y deben saber calcular. Básicamente, el impuesto de inmueble, el monto, el porcentaje del impuesto está en esta columna y el porcentaje del impuesto se aplica a la porción de valor que dice la tabla. ¿Qué porción de valor? Según el valor de la propiedad. Tienen que entender que hay un valor registrado inscrito en el registro público y hay un valor de compra. No necesariamente ambos valores deben ser iguales. Valor registrado inscrito en el registro público es el valor que le costó al propietario, valor de adquisición. Valor de compraventa es el valor que le va a costar al comprador. Y si lo llega a comprar en ese valor es el que se debe usar para el cálculo. Entonces, la tabla de impuestos fracciona el valor en tablas de montos y por cada fracción de valor, por esa fracción de valor, se aplica un porcentaje de impuestos. Por ejemplo, si la propiedad tuviera un valor de 1.150.000, la porción de valor de menos de 30.000 paga 0 impuesto de inmueble. Igual 0. La porción de entre 30.000 y 250.000, esa porción de valor da una diferencia de 220.000. Ese monto de 220.000 se multiplica por un 0.60% de impuesto de inmueble, da 1.320 por esa porción de valor. Por la porción de 250.000 a 500.000, esa diferencia de porción de valor da 250.000, se multiplica por 0.80% de impuesto de inmueble y se coloca aquí el resultado. Y como en una tarifa combinada, la sumatoria de la porción del valor multiplicado por el impuesto de inmueble correspondiente a dicho resultado de porción de valor combinado, esa sumatoria da el total del impuesto a pagar al año. A mí me tomó escuchar esto que acabo de explicar 25 veces para entenderlo. Yo no entendí. Así es que es normal, si no lo han escuchado, si no lo han entendido, les falta 24 veces. Yo estoy dispuesto a repetírselos en un one-to-one 24 veces más, ¿sí? No están en el video. Sí está en el video, ¿ok? En el drive también. Está en el drive. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta tarifa y esta? Lo que dice en el paréntesis. Sencillo. Terrenos, casas comerciales, industriales y apartamentos que no estén dentro del régimen de propiedad horizontal o que han vencido el plazo de exoneración de mejora. ¿Sí? O que sí estén dentro del régimen de propiedad horizontal y ha vencido el plazo de exoneración de mejoras. Antes, propiedades tenían 20 años de exoneración. Después del 2009-2012, se incluyó una modificación a los 20 años de exoneración y hay una tabla de 5, 10 y 15. ¿Sí? Entonces, esta es la tarifa normal y la ley 66 habla de un régimen que se llama patrimonio familiar tributario.
si la persona dueña vive y es su vivienda familiar, puede acogerse al beneficio de la tarifa de patrimonio familiar tributario. Y vamos a hacer un ejercicio porque ya tenemos que terminar este tema de impuestos. Impuestos es un mundo. A mí antes me apasionaba. Hace 20 años me apasionaba. Yo estudié Derecho hace 25 años. Hace 20 años me encantaba el tema de impuestos, así que aprendí mucho de impuestos. Conocí a muchos expertos en impuestos y aprendí. Y de ahí me enfoqué en ventas y abandoné la parte de impuestos. Pero bueno, entonces este es un tema que a mí me encanta. Díganme un valor X. Valor de una propiedad X. $600,000. $600,000. Ok, entonces $600,000 está en esta porción de valor. Entonces yo pongo aquí $600,000. Ok, yo pongo $600,000. Boom. En la tarifa normal pagaría 4.320 y en el régimen de patrimonio familiar tributario 600,000 no entra en este bloque último. Así pude calcular. Yo no soy experto en cálculos financieros, así que lo tengo que colocar aquí. Yo elimino 700, yo pongo 600. La tabla dice 700, así que tengo que regresar a 700 después del ejercicio. Pongo 600. La diferencia da 480. Entonces, el impuesto a pagar no es este, el impuesto es 2.400. ¡Wow! 4.320 si es 600,000 o 2.400 si yo le asesoro, recomiendo al cliente que se acoja al régimen de patrimonio familiar tributario, se puede ahorrar $2.000 por año y nadie se lo ha recomendado. ¿Qué requisito habría que presentar para que? Sí, ahí está la experta Betsy, la licenciada Betsy. Con la licenciada Betsy, Betsy le puede explicar el procedimiento, los requisitos para acogerse a la tarifa del régimen de patrimonio familiar tributario. En ese renglón puede calificar cualquier propiedad, no solamente la residencial. Es decir, por ejemplo, que tenga dentro del patrimonio familiar propiedades incluso comerciales. No, tiene que ser vivienda familiar. Okay. ¿Sí? Entonces, aquí en YouTube, ustedes ponen mi nombre y ponen impuestos. ¿Sí? Mi nombre e impuestos. Entonces, aquí pueden encontrar un video que les explica, ¿sí? A mi manera, la parte de los impuestos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es un tema que ustedes deben dominar. El proceso del negocio de bienes raíces y la parte de impuestos. Entonces, Cristina me dice, impuestos me aburre. Vamos a las preguntas, vamos a terminarlas. Ahí están las preguntas, ¿verdad, Cristina? Sí, perfecto. Vamos a terminar las preguntas y de ahí vemos con Eric y ahí vemos el script de compradores con Control C. Listo. ¿Qué es lo principal que busca mi servicio? Exactamente. Esta pregunta es poderosa. Aquí, esta pregunta que desarrolló Eric Lima me encanta. ¿Qué es lo principal que usted busca en mis servicios? ¿Qué usted espera de mí? Entonces, la mayoría de las veces yo asumo que sé lo que él busca de mí. Yo no debo asumir, porque la mayoría de los clientes me sorprenden cuando me responden. Y eso que él me dice que él busca de mí es lo que yo debo demostrárselo, cumplir. ¿Sí? Ahí está la clave de mi servicio. ¿Qué más, Cristina? Está consultando con otros agentes. Esta pregunta es muy importante. Y ahora vamos a ver el script de buyer. En el script de buyer hay un párrafo, para que pongan atención, hay un párrafo que dice que si usted está consultando con otros agentes, perfecto. Pero como yo valoro mi tiempo, le pido que por favor usted siga con esos otros agentes. Cuando ellos no han terminado de encontrarle lo que usted busca, me avisa, con mucho gusto. Pero eso hay que decirlo con mucha sutileza, porque imagínense a alguien que está contactando a 5 agentes para que le busquen lo mismo. Entonces, esto es un tema que a nivel inicio no es fácil entenderlo, comprenderlo, dominarlo, ¿sí? Manejarlo, ¿sí? Esto requiere un nivel de conocimiento y experiencia. Muchas cosas se aprenden con algo de conocimiento
pero la mayoría de las cosas se aprenden con algo de conocimiento. Siempre todo tiene una teoría, y siempre la teoría es fundamental, pero esto se aprende con la práctica. Como para estrellar también. ¿Sí? A mí no me gusta estrellarme porque a mí no me gusta, hay tres maneras de aprender. ¿Sí? A mí me gusta aprender con los errores de los demás. ¿Sí? Aprendiendo, evitando cometer errores. ¿Sí? Aprendiendo de los errores de los demás. Hay tres maneras de aprender. Evitando según los errores de los demás. La segunda manera es aprendiendo de mis propios errores. Yo trato de evitar esa manera, pero igual somos humanos y en algún momento cometemos errores. ¿Sí? Pero la tercera manera es la que nunca debemos cometer. Mismo error reiteradamente y nunca aprendemos. ¿Sí? Entonces, hay personas que en algún momento seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más, Cristina? Si está consultando con otros, trabajaría exclusivamente conmigo. Belleza. Directo. Boom. Al grano. Como cuando quiero conquistar a una chica. Ya hemos salido 10 veces. Me encanta, Javier. A los ojos. Sí, ya van 10 veces que hemos salido. Ajá, bien. Directo. Como el rey, Y Cristina se sonríe. Se pone roja. Vamos, Cristina, ¿qué más? Ay, no termino. ¿Le parece bien que esperemos a que usted esté listo para trabajar exclusivamente conmigo? Para terminar la pregunta. Ajá. Digamos, empecemos la pregunta. Si está consultando con otras mujeres y no desea trabajar exclusivamente conmigo, ¿le parece bien que esperemos a que usted esté listo para trabajar exclusivamente conmigo? Perfecto. Entonces, cuando el cliente está trabajando con varios, porque piensa en su mente de que varios le pueden ayudar a encontrar lo que busca más rápido y mejor. Bueno, perfecto. Ellos le hagan el trabajo. Que ellos le hagan el trabajo que usted busca. Y si no lo logra, perfecto, estoy aquí. Entonces, la clave no es desconectarme. La clave es hacer lo que ustedes aprendieron, que Néstor y Ricardo dijeron que cómo ellos lograron el MLS de Peaje Casa Globos. Gota a gota, la gota rompe la piedra con la constancia. Gracias a la constancia. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Conoce la marca Keller Williams? ¿Qué experiencia ha tenido? Okay. Nosotros tenemos una imagen personal, que es mi primera marca. Mi primera marca no es la empresa. Mi primera marca soy yo. Yo debo hacer crecer mi primera marca. Mi segunda marca es la marca corporativa. La marca corporativa tiene un valor, tiene un prestigio, ¿sí? Tiene una imagen a nivel internacional. Entonces yo debo saber cómo explicar y transmitir ese valor de quién soy yo, por qué yo y quién es mi empresa. ¿Cuál es mi empresa? Porque es mi empresa. Es de cada uno de ustedes. Ustedes son Keller Williams. ¿Qué representa Keller Williams a nivel internacional? Primero a mí me gusta preguntar, ¿conoce Keller Williams? ¿Qué sabe de la empresa? Y ahí uno explica. ¿Qué más? ¿Cómo prefiere que me comunique con usted? La clave en toda relación son 3 elementos. Respeto. Si no hay respeto, siempre debe haber respeto. 2, confianza. La C más poderosa en toda relación. Y 3, buena comunicación. La comunicación debe ser excelente. Emisor, mensaje, receptor. Todos los elementos de una buena comunicación. El mensaje debe llegar. El emisor debe poner atención y verificar que el mensaje llegue al receptor. Una mala comunicación que ocasiona que se pierda la confianza, se dañe la relación. 3 elementos fundamentales en toda relación, pónganlo en práctica donde quiera que vayan. Entre amigos, entre familiares, entre socios, en el trabajo, respeto, confianza y buena comunicación. Esta es pregunta de... ¿Qué más? ¿Tiene abogado que le represente legalmente? Sí, la mayoría de las veces hacemos esta pregunta al final, cuando necesitamos ya que involucre a su abogado. Entonces, estas son preguntas que a mí me gusta hacerlas desde un inicio.
Cuando yo hago estas preguntas a un inicio con un checklist, el cliente me dice, wow, tú estás preparado. ¿Sabes lo que estás hablando? ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar a Eric Lima unos 5 minutos con un breve compartir de qué es el MLS, por qué el MLS, cuáles son sus mejores secretos para lograr el MLS. Una pregunta. Estas preguntas se hacen en ese orden. Me encanta. Un aplauso para Josías. Me encanta Josías por muchas razones. ¿Ok? Esto debe ser una conversa. Y hay veces que en la conversa yo tengo que saltar a una pregunta más adelante. Yo debo aprenderme estas preguntas de memoria. Tener una batería y aprenderme estas preguntas de memoria. Pero la conversa debe fluir naturalmente. Uno debe hablar, como decía Eric ayer. Como decía Eric ayer, ¿de dónde uno debe hablar? Recordando, pero a través del corazón. ¿Sí? Las preguntas deben fluir. Un aplauso para el gran Eric Lima. Gracias, Manoj. Y bueno, vamos a compartir un poquito acerca de qué es el MLS y por qué deberíamos utilizarlo. ¿Quiénes acá trabajan o tienen propiedades en el MLS? 1, 2, 3, ¿quién más? Más nadie. Y el motivo por el que no tienen MLS en este momento es porque les dificulta captar el MLS, o es porque realmente no saben los beneficios del MLS, o es porque ustedes consideran que los vendedores actualmente no están dispuestos a dar un MLS. ¿Quién me dice por qué no tienen MLS en este momento? ¿Has intentado captar el MLS? Apenas soy el asistente de Baby. No puedo... ¿Quién ha intentado captar un MLS y no se lo han dado? Todos Yo captan MLS. intenté Ajá. un cliente que me firmó un exclusivo, le expliqué, pero cuando llegué donde él ya tenía otros que le había dado la propiedad, entonces hace poco empezó a vender la propiedad, hace un mes. Ok. Entonces, pero cuando llegué donde él ya tenía una lista por delante que le había dado la información. Entonces usted le ofreció el MLS, pero no tuvo resultados. No tuve Por ende resultados. la captó en un listado abierto. Ok. Y Valerie, iba a comentar algo. Capté un apartamento amoblado para alquiler y yo le pregunté si estaba trabajando con otro broker. Me dijo, bueno, yo trabajo como unos 70 brokers. Bueno. Ok, entonces, Difícil, lo veo difícil. sí. El captar una propiedad en MLS no es nada sencillo, es una tarea bastante difícil. Y muchas veces nuestros primeros MLS como corredores son los familiares. ¿Por qué? Porque son personas que nos conocen, tienen confianza y de alguna u otra forma nos dan la oportunidad. Pero a la hora de tú realmente enfrentarte a un cliente y mostrar la herramienta del MLS es bastante complicado. Y no es porque la herramienta no funciona, sino que hay dos factores importantes. Uno, nosotros no creemos en que es una herramienta que va a ayudar a ese cliente. Todo radica en ahí. Si tú no crees que el MLS es una herramienta que te va a dar, uno, la mayor exposición para que tu cliente pueda vender, y dos, la seguridad para que tú puedas invertir tiempo, recursos y dinero, entonces, si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer. Hay que reconocer la importancia del MLS para que ustedes lo puedan transmitir de la misma forma a ese cliente. Dos, hay que educar un mercado. Lastimosamente, los propietarios que están allá afuera no creen en esa famosa exclusiva que representa tener un listado dentro de un MLS. Ellos le llaman un listado exclusiva, y cuando tú escuchas la palabra exclusiva, inmediatamente te lo crees. Porque ¿qué es lo que dicen los amigos, los familiares o el vecino? No pongas tu propiedad en exclusiva, porque eso la agarra un solo corredor y la trabaja ni nada y pierdes oportunidades. Porque por lógica común te dice, a mayor cantidad de personas trabajando para mí voy a tener mayor exposición. Lo cual tiene sentido, pero en la práctica no es la realidad. Entonces, uno, creer en el MLS, y dos, saber venderlo, y tres, ser evangelista del MLS para que el mercado poco a poco vaya teniendo la confianza de que puedan colocar su propiedad dentro de un sistema que le va a ayudar. Entonces, yo le voy a dar algunas recomendaciones que yo utilizo en lo personal para captar MLS. Todas mis propiedades no están en MLS. Puedo tener un 20% de propiedades que están en MLS,
pero trabajo constantemente para incrementar ese número porque me conviene a mí y también a mis clientes. El primer approach, el primer acercamiento que le doy a las personas en el momento de iniciar su propiedad es ofrecer el contrato de MLS. Y le digo lo siguiente, un vendedor debe saber hacer buenas preguntas y preguntas abiertas, más allá de hablar mucho y al final no poder conectar con ese cliente. Pregunta clave para poder captar un MLS. Caballero, señora, ¿cuánto tiempo tiene usted en el mercado vendiendo? Por ejemplo, hoy escuché que ella, nuestro amigo, envió un mensaje a un grupo y la persona dijo que tiene un año vendiendo en Ocean Reef. Es un buen indicativo de que esa persona necesita ayuda profesional. Entonces, ¿por qué yo le pregunto cuánto tiempo tiene en el mercado? Porque quiero saber en qué etapa ese propietario está del ciclo para buscar realmente ayuda profesional. Cuando yo voy a vender mi propiedad, lo primero que voy a hacer es no dárselo a un corredor inmobiliario. Voy a utilizar mi círculo de influencia, es decir, friends and family, amigos y familiares. Y le pongo un cartelito de se vende. ¿Por qué? Porque me quiero ahorrar la comisión de un corredor. Y esto no es un secreto a voces, es la realidad. Entonces uno tiene que comprender la psicología de los vendedores. ¿Tiene 3 meses? No te va a dar un mes. ¿Por qué? Porque tiene que agotar sus recursos para entonces buscar ayuda profesional. Luego, pasaron 3 meses, porque yo le recomiendo mucho a los propietarios cuando me encuentro con estos que están primerizos. Usted no me necesita en esta etapa. Inténtelo usted. Inténtelo usted, ponga un letrero, haga visitas, intenta venderlo durante los primeros 3 meses. Si no tiene resultados, entonces me contacte. Porque es mucho más complejo intentar persuadir a esa persona de que tome un contrato en exclusiva o un contrato inclusivo, como le llamamos los corredores, para que realmente pueda tener mayor conexión con nuestros clientes. Y hay que ser sensatos y reconocer si estás en una oportunidad de captar MLS o no lo estás. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto tiempo tienes en el mercado? En 1 año, perfecto. ¿Y ha trabajado con otros corredores? Sí. ¿Qué tiempo? 6 meses. ¿Qué resultado ha tenido? ¿Ha tenido ofertas? Sí, no. ¿Cuántas visitas? 3, 4. Bien, ¿por qué usted considera que a la fecha de 1 año no ha tenido resultados? ¿Ha trabajado con el MLS? ¿El MLS antes? No, nunca. Bueno, esa es una de las principales razones por la cual usted no ha logrado vender su propiedad en este momento. ¿Pero por qué? Sí, usted me dice que ha trabajado con 2, 3, 4, con 70 corredores, ha pasado 1 año y no ha vendido. Realmente, la clave para poder vender su propiedad, es la exposición. ¿Y cómo tenemos exposición? A través de una buena campaña de marketing y colocándola en un sistema que de manera sincronizada pueda llegar a más de 240 agencias inmobiliarias y conectarse con más de 400 agentes. Y de esa forma, su propiedad, a través de mi persona, será sincronizada y llevada a todos los websites de los corredores que están aquí en Panamá. Y es más, les puedo enseñar mi teléfono celular. Todos los días recibo más de 10 mensajes de personas que están actualmente, corredores, colegas míos, vendiendo una propiedad a través del MLS. ¿Y saben qué es lo hermoso de esto, señor propietario? Que cuando yo veo una oportunidad que está dentro del sistema, simplemente le doy 2 clics literalmente y puedo llevar esa propiedad que captó mi amigo Manoj, que captó cualquier otro colega, 2 clics y se lo envío a mi comprador y sale con mi información. Porque el espíritu del MLS no es trabajar en exclusiva, sino trabajar en colaboración. Y nos vamos a la estadística. Toda esta cosa lo estoy diciendo, haciendo un paréntesis, le digo a mi propietario. Si nos vamos a la estadística, 80% de las transacciones que están allá afuera en compraventa se cierran a través de la colaboración de un corredor inmobiliario. Y el 80% de esas 80% de las propiedades que se cerraron es a través de 2 corredores que trabajaron en colaboración. Uno que representaba el Estado y otro que representaba a la persona que está comprando. Entonces, si yo tengo una estadística que me dice que trabajando con un corredor voy a tener 80% mayor probabilidad de que se venda mi propiedad, y que si trabajo con un corredor que trabaja en el MLS, que es una herramienta que trabaja en colaboración y mayor exposición, voy a tener esos resultados que estoy buscando. Ahora bien, Eli, son 6 meses que tengo que captar esa propiedad en el MLS. Ahí estaba hablando, creo que compartí algo, que ofreciste por 6 meses, pero dijeron que era mucho y que solamente 3 meses. ¿Por qué 6 meses? Y es aquí donde le voy a dar una técnica para que ustedes puedan, de alguna u otra forma, respaldar el por qué necesitamos 6 meses para ganar una propiedad.
Los primeros 45 días lo que llamamos la ventana de oportunidad. Esto es marketing, full marketing. 45 días nos vamos a empezar a generar prospectos y visitas. Los siguientes 45 días, ¿qué vamos a hacer? Empezar a filtrar y debir diligencia de esas principales ofertas o prospectos que nos visitaron. Después que pasan los primeros 3 meses, que fue el esfuerzo de marketing, o tenemos que hacer una revisión a través de una CM para ajustar precios y buscar mayores prospectos, o ya hemos cerrado el mes número 3. Y los otros 3 meses que nos quedan es burocracia bancaria o trámites de firma de compraventa. Hay que también explicar a los propietarios que una vez tengamos la firma del contrato primero, de promesa de compraventa, tenemos de 2 a 3 meses para cerrar. Por ende, necesitamos mínimo 6 meses. Y es aquí donde pueden utilizar la herramienta de MLS y explicándole a ese cliente propietario todo el proceso para que ellos puedan tener mayor seguridad de darle ese contrato. Y también una de las partes que yo utilizo mucho a la hora de captar un MLS es, cuando me dicen que nunca he escuchado acerca del MLS, que simplemente han dado contratos abiertos, es, si otro corredor no le ha ofrecido a usted la herramienta del MLS, es porque realmente no está pensando en sus intereses. Y le voy a decir cómo funciona. Yo en mis inicios captaba todas las propiedades en estados abiertos. El MLS es muy complicado, yo tengo dolores de cabeza, y hay una herramienta exclusiva, y me voy por lo más fácil, que me lo envíes por WhatsApp y ya con eso es mi acuerdo. Ni siquiera firmado, todo era abierto. Y lastimosamente, más allá de perder el tiempo uno como corredor, pierde el tiempo también el cliente propietario. ¿Por qué? Porque simplemente lo que le digo normalmente al cliente, mire, el firmar un contrato abierto, voy a hacer esto. Agarro tu propiedad, la pongo en mi página web y ahí la dejo. Como 100 propiedades que tengo en mi inventario. Y esto es lo que hace cualquier otro corredor que trabaje con un listado abierto. Y eso no es vender. Eso yo le llamo vender al azar. Vender a la suerte. A veces me gano el billete de lotería. Y usted lo que necesita es una persona que le ayude a vender de manera activa. ¿Y qué es un corredor que le va a ayudar a usted a vender de manera activa? Una persona que se comprometa a utilizar su tiempo, sus recursos e inclusive el dinero para invertir en el marketing para que su propiedad se logre vender. Y solamente un corredor que esté trabajando en un contrato en MLS va a hacer esas inversiones en tiempo, dinero y recursos que va a hacer que su propiedad se logre vender. De otro modo, ahí va a pasar 12 meses más y tal vez mucho más tiempo, su propiedad se va a quedar en el mercado y no tiene alguien que le represente. Va a perder mucho tiempo en llamadas. Usted no está realmente sacando el mayor provecho a los servicios de un corredor inmobiliario. O prefiere vender al azar, o realmente prefiere vender con intención. Ahora bien, no tiene que dar una respuesta en este momento. Léase cuidadosamente el contrato y mañana conversamos. Cuando tú vas a la primera edición, no tienes que captar un MLS inmediatamente. Hay que hacerlo sutil, hay que hacerlo profesional, no tenemos que lucir como ese niño que está con toda la energía y que va a captar la propiedad de manera inmediata. Ponte en los zapatos del cliente, explícale el proceso. Tiene que más allá de la comisión que tú puedes percibir, tu interés real es poder vender la propiedad en el mejor precio del mercado y en el menor tiempo posible. Y la única forma de que tú puedas lograr eso es trabajando con esta herramienta para que tenga mayor exposición. La clave para vender una propiedad es, 1, precio de venta. Eso vamos a ayudar a ustedes a elegir ese precio de venta a través de inglés. 2, el marketing. Que créanme que yo les garantizo que tengo una de las mejores compañías que invierte miles de dólares anuales en sus plataformas digitales para tener mayor exposición. Y 3, trabajar con un profesional. No solamente una persona que le va a captar un prospecto y le va a llevar a la casa, enseñar a la propiedad, listo, no. Hay una serie de actividades que un corredor debe realizar para poder que esa transacción llegue a feliz término. Desde la debida diligencia, cerciorarme de que esa persona tenga todos los recursos y que los ingresos provienen de áreas que sean legales, hasta toda la parte de las finanzas, si es una persona que está apta para que un banco le pueda prestar esa hipoteca, llevar todo el proceso legal, asesorarle a usted en la parte de negociación hasta el cierre de la misma. Yo quiero quitarle el estrés que conlleva vender una propiedad. Desde la plena seguridad, que está trabajando con un profesional, que ustedes trabajan con profesionales, ¿verdad? Entonces,
Aquí le dejo el contrato, señor propietario. Le voy a estar llamando mañana a las 10 de la mañana, ¿le parece bien? Para poder responder cualquier interrogante que pueda tener y de una vez por todas comenzar a vender su propiedad de manera profesional. Y de esa forma he hablado con él, he respondido todas sus preguntas hasta el momento y me voy de una manera muy desprendida. Y él pudo notar en mí de que quiero ayudarle, de que es la mejor herramienta y que si me la da o no, para mí está bien, pero de otra forma, él y Lima no trata propiedades abiertas a menos que representen una oportunidad dentro del mercado, es decir, buen precio y que sean rápidos. Si no, entonces, yo me voy siempre por el MLS. Siempre ofertamos el MLS. ¿Usted quiere tener resultados? Ofrezca el MLS, porque cuida sus espaldas, otros corredores tienen acceso a esa información, tienen mayor exposición y de esa forma van a poder tener mejor inventario de calidad. Hoy en día estamos en un mercado de compradores, Manocho. Con esto se explica mejor el MLS. Definitivamente. Estamos en un mercado de compradores, que quiere decir que hay mucho inventario. Por ende, las propiedades no las están regalando. Sean selectivos. Elijan a sus propietarios. Elijan a sus propiedades. Y sí, ahí Manuel sacó una información importante. Este es mi folder de trabajar. Y quiero mostrárselo a ustedes porque es el que yo utilizo a la hora de tratar una propiedad. Miren. No estoy diciendo que tienen que hacer lo mismo, pero es lo que yo hago para generar... ¡Un aplauso para Eric Lima! Cuando yo hago mi folder, lo primero que la persona ve de manera indirecta es el por qué estoy agradecido de mis metas. Esto es lo que tengo en mi folder, lo que yo todos los días en mi mañana. Pero cuando voy a captar un MLS, esto es lo que yo hago. Abro. Y muchas veces al abrir me preguntan, oye, y comienzo a explicar un poquito y uno genera un poquito de confianza. Pero esto lo hago yo. Son, ¿por qué estoy agradecido? Y mi meta personal y esta es mi esposa. Segundo, ¿qué tengo? El MLS. Y le explico el por qué y cómo podemos nosotros ayudarle a vender su propiedad. Y sacamos este brochure que todos deberían de tener esto en su folder y llevarlo día con día. Es su herramienta de trabajo, es su machete. MLS. Mire, señor propietario. Hay un número que a mí me encanta compartir que es 76. ¿Qué es 76? Es el número promedio de días que su propiedad estará en el mercado si usted trabaja a través de un MLS. Pero eso sí, tenemos que tener los tres factores. Primero, el precio, un precio ideal. Segundo, un buen marketing, que ya lo vamos a tener en lista conmigo. Y tercero, que va a trabajar con un profesional, donde vamos a compartir su propiedad con 240 agencias y más de 400 agentes. Todos estos agentes inmobiliarios que están acá, van a trabajar en colaboración conmigo. Y es así que funciona la magia del espíritu en colaboración del MLS de la comunidad. Uno de los speeches que también utilizo mucho al momento de tratar la propiedad, y por ejemplo Manuel mostró de Williams, que me parece muy bueno, la información que podamos tener ahí es el siguiente. Y este personal, cada quien usted adecua su speech de acuerdo a cómo va a captar la experiencia que tengan y demás. Yo llego tengo un voluntario, ven, vale, llega. Vale, está aquí, me va a recibir, yo voy a captar la propiedad de Vale. Hacemos una observación. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por tu tiempo. Eres Lima de Williams. Vale. En los últimos 12 meses he tenido la oportunidad de estar en alrededor de 68 visitas como esta que estamos haciendo en este momento. Personas como tú que están buscando vender su propiedad en el mejor tiempo posible y en el mayor precio del mercado. De esas 68 visitas, tal vez 55 personas han decidido listar la propiedad conmigo. Y resulta que después de cada visita, Vale, yo llevo mi auto y tomo nota de cada una de las preocupaciones que tiene ese propietario. ¿Cuáles son sus miedos? ¿De por qué desea vender? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y después de hacer un análisis entre 15 y 20 minutos, pude percatarme que a lo largo de los últimos 7 años haciendo bienes raíces, todos tienen 5 preocupaciones principales. ¿Te gustaría saber cuáles son? Claro. Ese enganche de te gustaría saber cuáles son, ya abriste esa puerta porque ya generaste interés de ese propietario en saber cuáles son esas 5 preocupaciones. ¿Y qué son las 5 preocupaciones? Entonces ya, cuando él me dice,
¿Sabes qué? Quiero saber qué es eso. Entonces hablamos de precio, tiempo, equipo, experiencia y resultados, que es básicamente el script que tiene Manoj de Keller Williams. Bueno, las 5 preocupaciones, padre, son primero el precio. Yo quiero saber si ya tienes un avalúo, y si no lo tienes, no te preocupes que te voy a ayudar con una serie que he realizado. La segunda es cómo lo vamos a hacer. Tenemos una estrategia de marketing que está excelente y la podemos elaborar a un varias personas que vayan de acuerdo al perfil de tu propiedad y la herramienta que vamos a utilizar es el MLS. Tercer punto, lo he hecho antes. Usted necesita a un corredor inmobiliario que haya tenido resultados. En los últimos 12 meses he tenido 24 cierres. Y yo quiero que usted sea mi próximo cierre. Esa es mi intención. Entonces, vas enumerando todos los puntos con el fin de que esa persona, uno, sepa que tú eres un profesional, habla con naturalidad, con confianza, mirando siempre a los ojos, desde la primera expresión de mano. Debe ser firme, sonreír cuando comienzas a hablar para generar confianza. Somos personas de relaciones. Y en la medida que tú tengas la capacidad para moverte con confianza, hablar con naturalidad y que ellos te vean como el profesional que eres, créeme que el 90% de las veces te van a decir que sí. Al MLS o a cualquier recomendación o asesoramiento que tú le puedas dar a ese propietario. Y si después de ti o antes de ti vienen 2 o 3 más, yo debo decir que hay muchas oportunidades. Lastimosamente, las personas que están allá afuera haciendo los inmobiliarios y este equipo que tenemos acá, hacemos el comparativo, no nos llegan ni a las rodillas. ¿Por qué? ¿Y por qué me encanta estar en Keller Williams? Por esta capacitación que tenemos, por la educación constante que tenemos, por el compartir entre colegas. Esto nos hace crecer muchísimo a nosotros como profesionales, nos hace ser mejores en nuestros negocios y al momento de salir allá afuera a ofrecer los servicios, pasamos inmediatamente por encima de cualquier otro agente inmobiliario, que sí hay buenos allá afuera, pero nosotros nos hace ser mayor o mejores el trabajo en equipo que hacemos acá. Esta educación constante que realizamos. Y estos pequeños tips, pónganlos en práctica, porque yo los utilizo y me ayudan a captar mucho y a generar confianza. Así que con estos son los que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta a la orden, gracias, Valeria. Un aplauso. Un aplauso. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Como todos saben, yo estoy apenas comenzando acá y quisiera entender algunas cosas. El concepto que tengo de MLS, que fuese el cliente, me explica las bondades como las que he entendido. Ahora le voy a hacer otra pregunta. O sea, lo hablaba ayer con el coach, de que, o sea, para mí como vendedor, es lo mejor, porque voy a estar mucho más expuesto. Ahora, la pregunta es la siguiente. Cuando eso cae dentro de todo ese globo de arcoíris, que están todos los otros agentes, los otros agentes le pondrán el esfuerzo, tanto esfuerzo como tú, como mi agente que estoy firmando contigo, para lograr vender mi propiedad más rápido. Muy buena pregunta, un aplauso. Buena pregunta y realmente el MLS trabaja de acuerdo a la capacidad que tenga el corredor que lo capta. Entonces, para responder la pregunta es, ninguna persona además de ti es la que tiene la responsabilidad y el invertir todo el tiempo, los recursos que necesita para poder que esa propiedad se venda. Lo que hacen los otros corredores simplemente es que uno se siente más seguro de poder tocarte la puerta y llevarte a un cliente comprador, y dos, en la inmediatez y automatización de esto, porque con 2 clics yo puedo sacar tu listado, ni siquiera preguntarte, porque ya reconozco que tengo un profesional que tiene una sola plataforma y empiezo a mi cliente que está comprando. Pero, y eso también es muy importante, porque dicen otros propietarios, yo le di un MLS a Juan y no me dio resultado. Por eso que no quiero darse a él. El problema no es el sistema, sino es el corredor. Por eso que es lento. Hay que hablar a las personas que más los resultados, ¿me entiendes? Y si eres nuevo, que no has hecho transacciones, tú puedes hablar con la estadística de la oficina. En los últimos 12 meses hemos tenido alrededor de
48 cierres dentro de nuestra oficina porque tenemos un gran equipo de trabajo. De esos 48 cierres, 35 han sido personas que han estado su propiedad con el MLS. Entonces te respaldas con esa estadística, pero que esto forma parte de tu equipo, porque las personas necesitan sentirse en confianza en trabajando con un profesional, no de boca, sino que también tiene una estela de resultados que va a formar parte de la estadística el día de mañana. Pero en definitiva, el corredor es el único responsable de hacer que eso haga la pena. De que eso se mueva. Ese es el punto, porque yo decía, pero si esto es así, si yo soy el vendedor, Pero muy eso que rápidamente, porque yo estoy viendo que un poquito más. Sí, claro. Y poquito, si puedes subir un poco la perfecto. Si me explican las bondades del sistema MLS, o sea, quizás no tanto con siglas y no sé qué, o sea, yo por lo menos preguntaría primero al cliente si conoce el sistema MLS, claro, porque de repente a mí me hablaron de MLS la primera vez y digo, está muy bien. Pero si tú me explicas las bondades, digo, wow, esto es realmente lo que me conviene, porque si yo se lo doy a otro, ese otro, ¿cuándo va a contactar con todo ese pocotón de gente? ¿Verdad? De repente a él, como le comentaba al coach en estos días, me decía una amiga que es corredora, lo que pasa es que hay corredores que no les gusta compartir la propiedad porque después tienen que partir de la comisión. Digo, pero acá, pero si eso es... Entonces tú estás traicionando la confianza que está dando el cliente, Tal cual. ¿verdad? Porque tú estás siendo egoísta con tu cliente, no con los otros. Porque yo como cliente lo que quiero es vender. el concepto de lo más rápido posible y al mejor precio. Pero si yo te digo a ti que yo le digo a 70, pero esos 70 son 70 nada más. Pero si voy a MLS, ¿cuántos hay? 400 y tantos. Ah, es simple matemática, brother. Yo soy el cliente, firmo, pero tengo que moverlo. Así es. Es lo que entiendo dentro de mi ignorancia. Y los corredores que me ampliaran un poco más. No, definitivamente, estás clarito y es lamentable, pero inclusive hay corredores que no ofrecen el MLS porque no quieren compromiso. Correcto. Porque es una gran responsabilidad. O sea, tú captas una propiedad en MLS y no es como captar un estado abierto. El contrato te dice que cada 15 días tienes que estar informando estadísticamente de toda la gestión de marketing que estás haciendo con esa propiedad. ¿A quién le informa? Al propietario. Entonces es un compromiso que tú adquieres con la persona, pero la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque es muy fácil perder el enfoque como corredor inmobiliario, porque siempre estás en busca de las oportunidades y va dejando atrás a los clientes que ya te dieron la confianza y comienzan a captar, ¿y qué pasó con el resto? A mí me ha pasado, clientes que me han llamado 2 o 3 meses después y me dicen, hey, te olvidaste de mí. Me da un dolor en el corazón porque me dieron su propiedad en confianza, yo también hice un trabajo para poder generar la misma, pero al final los abandoné. Y no porque quise, sino porque se me olvidó no tener un sistema de seguimiento o de agendarlo a través de... O te estás dedicando a otras cosas, que es la mayoría de los casos que he visto. Entonces, eso es un gran talón de Aquiles en los corredores. Por ende, hay que buscar herramientas tecnológicas que te permiten darle seguimiento a todos esos prospectos o más bien clientes que ya tienes y no sufrir de ese mal que sufre la gran mayoría de los corredores, que es no darle seguimiento a sus clientes, los pierden en el camino y es por eso que el mercado está golpeado, está herido por la falta de profesionalismo en el sector. Pero ¿cuál es Sí. el compromiso en sí? Es publicar, pero ¿cuál es la técnica dentro del MLS? O sea, es decir, la tengo, la publico, pero... La técnica rotación, para ¿cuál tú es? cerrar negocios dentro o fuera del MLS, gana. No, esa es mi pregunta. ¿Cuál es? La pregunta mía es, si tengo una propiedad en MLS, para ser eficiente para el cliente, tengo que promoverla, pero ¿cuál es el mecanismo de promoverla dentro del sistema? Es decir, porque no lo conozco, en realidad no lo conozco, es la primera vez que escucho igual. Ok. Entonces, Tú dices que ¿cómo le incluyo dentro de la plataforma? ¿Y qué constancia tengo que estar yo constantemente para que me la vean y que los otros corredores realmente pues la tengan siempre presente y que salga rápidamente? Hay mucha tela que cortar, es una muy buena pregunta. Y
La única actividad que deben realizar es solamente una vez que montar la plataforma y automáticamente se sincroniza con todas las páginas de los otros corredores que están Pero afiliados. el seguimiento mío, ¿cuál es? Ahí donde voy. Ah, Esta es la primera acción que hacemos todos, todos. pero ya, como le comenté, depende de ti como corredor, tu estrategia de marketing y seguimiento. ¿Cuál debería ser? Por ejemplo, una vez que la coloques en tu plataforma, lo segundo es colocarlas en otras plataformas más que tenemos. Haces tu flyer, colocas en WhatsApp, Control Panel, Marketplace de Facebook, Encuentra 24, busca los grupos de Facebook. Mi recomendación es que se metan al grupo de Facebook y busquen expats en Panamá, extranjeros en Panamá, bienes raíces en Panamá, se agregan a esos grupos y cuando tienen sus flyers los compartan allá porque son grandes fuentes de nuevos prospectos. 2. Entra al grupo de WhatsApp y comienza a compartir cada semana esos listados. 3. Creas lista de difusión dentro de tu WhatsApp Business y coloca todos los corredores, coloca todos los amigos y prospectos que te han contactado. Y una vez tienes un nuevo listado, se lo envías a ese grupo de lista de difusión para que lo lleve de manera individual a esas personas cada semana. 4. Invierte en Facebook Ads. Con ese mismo anuncio, busca tu buyer personal, lo creas y paga $20, $30 para empezar a generar prospectos. Otra estrategia, Google AdWords. Creas un video en YouTube, también inviertes algo de dinero, unos $20 para empezar a generar prospectos. Hay un sinfín de actividades que hay que hacer en cuanto a marketing para que una propiedad se logre vender. Pero todo esto, coach, no va a tener resultados si tienen un precio que está fuera del mercado. Correcto. Y es que nos quería agregar algo ahí. Es que eso es lo mismo que hacemos con cualquier propiedad. Solo que cuando está en el medio, tú estás asegurada de que esa venta, ese lead va a llegar a ti y que esa venta es tuya, que la comisión es tuya. Porque no van a pasar directo al propietario. No van a pasar a quitarte el contacto con el propietario. Así es. Esa es la diferencia. Tú ahorita haces un listado abierto, haces todas esas mismas actividades que sugiere Eric, todos la hacen, pero ¿qué sucede? No le ponen el nombre, o no pongo la foto completa, o lo hago incompleto porque tengo miedo de que me pasen por encima y llamen al propietario porque lo hacen. Cuando estás en el MLS, todo ese esfuerzo va a llegar a tu bolsillo, porque tú eres el único puente entre todo el mundo y el propietario. O el mismo cliente puede vender directamente si no lo firmas. Claro, Entonces, Eso es lo que hacemos. El MLS es lo que te garantiza que todo Sí, ese el MLS esfuerzo te va a garantiza dar que tu tú vas a ganar. Exacto. Y entonces, por eso es doble compromiso. Tú te comprometes con el propietario, pero tú también vas a hacer todo ese trabajo porque sabes que va a dar frutos. Mira, te he enumerado algunas actividades, pero yo tengo la certeza de que tal vez los que están aquí, el 20% de lo que acabo de decir es lo que hacen. Y piensan que se va a vender. No, no se vende nada. Sí, hay que vender con intención, de manera activa. Y hay que ser agresivo. O sea, eso, vender al azar, me coloco ahí, y a rezar. Ay, yo espero que se venda. Ay, ¿por qué no tengo resultados? Porque quiero que me caiga del cielo. No. Yo tengo mi casa, un tablero así. Yo tengo las oportunidades y tengo las que son ganas y las que son MLS. Todos los días me levanto y las veo, bueno, ¿qué debo hacer para vender esas propiedades? ¿Quién me las puede comprar? ¿Qué de manera creativa puedo utilizar? ¿Qué recursos tengo a mi alcance para vender esa propiedad? ¿A quién voy a tocar en la puerta? Hasta ¿Qué me falta hacer? hay que tener un compromiso, porque esto es un trabajo que no es difícil, es solitario, y si quieres tener resultados tienes que trabajar fuerte para Después de conseguirlo. cierto tiempo, decirle al propietario. Y tomar bastante tiempo con tomar Vamos a acción. ver si podemos. Tomar acción. ¿Quién de aquí hace reporte de gestión mensualmente? Es un trabajo bien difícil. Y a mí se me olvida, yo tengo 7 años en esta vaina y será bien difícil. Ese reporte que hizo Al propietario es difícil. Difícil de realizar o de hacer esa actividad a medida que has captado tu propiedad. Tienes que abrir espacio en tu agenda y hay que abrirle. Eso hace incluso la diferencia del resto. Esa es una manera también de mantener al cliente, digo yo. Claro, aunque no sea de la propiedad, al cabo de los 6 meses, Y así analizan los dos si hay que ajustar o algo. aunque no sea de la propiedad, al cabo de los 6 meses, tú dices, wow, ahorita me mantuve informado todos los meses, me dijo lo que había hecho, lo que no había hecho, y te renuevas 6 meses más. Porque sabes qué está pasando, sabes que se está haciendo algo. Y el mismo cliente te puede decir, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos, vamos a cambiar planes, o bajo precio, ¿qué vamos a hacer? Porque es equipo. Sí, pero otra cosa, lo acaba de mencionar, era lo otro que quería mencionar.
si yo firmo un MLS contigo por 6 meses, o sea, tú te comprometiste conmigo en algo y tú me ofreciste algo, como lo dije antes, no es el sistema, no lo dije así, Eric, esto, gracias, voy a firmar el otro MLS con la obra que yo veo que es más chica. Perfecto. Si yo fuera el cliente, Perfecto. el propietario, Tal cual. porque el problema no es el sistema. Para mí me conviene el MLS. Exacto, no lo es. No es corredor. No es el sistema, el producto, porque el producto llega hasta cierto, pero uno tiene que salirse de allí y hacer otras cosas adicionales. Sí. Estudien marketing digital. ¿Cómo puedo vender mi propiedad más rápido? Y que todo parta, vuelvo e insisto, no inviertan un centavo si la propiedad no tiene el precio correcto. Nada. Si la propiedad no tiene un precio correcto, pueden tener 50 años en el mercado, no se va a vender. Oye, tengo que retirarme. Gracias, gracias. Hay una pregunta aquí abierta que nos dejó Mónica Navarro. Mónica nos dice, ¿qué sucede en el caso si un cliente le dice a la gente que va a firmar la exclusividad y no es cierto? Es decir, si él sigue trabajando con otros agentes inmobiliarios. Te lo firma, es cierto, si no te lo firma, es cierto. No hay de otra. Claro. Que te firma el contrato. Qué bueno. Pero si tiene el MLS firmado y podrá tener otro MLS con otra persona. No. No puede. Una de las bondades de MLS es que no permite duplicidad. Con el número de fichas, ya es la propiedad. Se manda un error si otra persona empieza a subir la propiedad. Entonces, Mónica, eso en el MLS no sucede. Eso sucede solo en contratos privados, que sí puede suceder, que te digan que era inclusión, pero no es exclusividad. Pero nosotros no buscamos exclusividad. Buscamos inclusividad. Ahora bien, coach, y algo muy importante, porque a veces nos rompemos la cabeza y nos examinamos el negocio. Porque no nos dan una propiedad, o se nos da un cierre y demás, o no captamos el detalle, no que está abierto. Y hay que entender que no todas las personas que están allá afuera son nuestros clientes. No todos son nuestros clientes. Capta a aquel que es receptivo contigo. Capta a aquel que te escucha. Capta a aquel que te da buena energía, que te conecta contigo. Lo que empieza bien, termina mejor. Lo que empieza mal, termina peor. Así que cuando escuchen esas banderitas, presten atención, no cambien eso que son dolores de cabeza, para que se hagan ideas. Y nunca presionan, no presionamos. ¿No? Cuando estábamos ayer, bueno, la idea de que íbamos a hacer algo de seguir con los guiones de captación, pero no de captación de compradores, no vamos a dar tiempo. Pero sí vamos a seguir platicando, vamos a hacer talleres semanales para que vengan a hacer pares toda la semana, para que ustedes se suelten más. Pero lo que sí quería traer era, en uno de los ensayos de ayer, sucedió algo muy bien interesante, un Moy, que no está aquí hoy, se puso bien, hizo bien su rol de propietario intransigente. Y no, y no pago, y no esto, y no. Pero al final el resultado fue sugerir al corredor, suéltalo. O sea, no, tú no puedes empujar esta pared si no se quiere mover. Es como bailar, necesitas dos. No puedes solo. Sí se puede, pero no Sí queda puede igual. bailar solo. No puede, sí puede, pero no queda igual. Entonces, esto es un equipo y el propietario también es parte. Si esta persona no quiere, que tiene mi tarjetita y yo tengo la suya, después si que yo lo llamo en un mes y hablamos cómo le va con su propiedad y lo vuelvo a llamar. Muy posiblemente a los meses esa persona que va a llamar a decir, tiene razón, no estoy dando resultados. Si uno hizo bien su trabajo de conexión, digo las palabras correctas, con el tono correcto, la persona le queda grabada. Tengan confianza en lo que hacemos. Créanse de historia. Claro. A veces nosotros no creemos que somos corredores. Y vamos con desconfianza. Si hay una habilidad que tú tienes que desarrollar, y que yo también intento desarrollar todos los días, es confianza en mí mismo y comunicación, oratoria. O sea, ayer decía la frase y luego la repito: si sientes lo que dices, escucharán lo que quieran. Cuando tú hablas del corazón, lo mencionas, que la persona ve que tú quieres ayudarle a él, pero lo que pueda percibir más allá de esa transacción, lo tienes ganado. O sea, conectas con la persona de manera inmediata y puedes ayudarle realmente a obtener esos resultados que yo quiero. Pues yo me tengo que ir. Pues gracias, Eric, por Gracias tu a aporte. todos. Gracias a todos. Nos quedan 10 minutos, 5 minutos, no sé, depende.
quiero aprovechar los 5 minutos para escuchar a ustedes. ¿Qué se llevan hoy, uno por uno, 2, 3 palabras, una línea que aprendieron, que se llevan y todo eso? Limpios. Bueno, más información, más conocimiento. Para mí, nuevas reglas del juego. Ya Nuevas reglas del juego. Ajá, no quiero más listado abierto, quiero más MLS. Ah, ok, eso te iba a preguntar. ¿Para quién es la regla? Para tu negocio. Para mi negocio. Yo tengo una inquietud. Aquí se ha hablado mucho que si no es el MLS, como que no es mucho. Yo todavía no soy corredor, pero yo pienso que de repente me interesa saber cuál es la propiedad, cuáles son las bondades de la propiedad, y de repente quedo en un listado abierto, porque pudiese ser que yo tengo quizás visto a un posible comprador para esa propiedad. Bien, claro. Y no peleo con el cliente para ningún MD porque hasta me conviene, porque si yo, hey, ven acá, tú estás vendiendo chicle, este pan necesita chicle, yo no te voy a decir, hey, Un buen punto. ni un MLS, yo no voy a firmar ni un MLS con No necesitas, porque tú ya tienes. Conviene. Tú no tienes que ir a la calle, no tienes que hacer todo lo que No tengo que firmar el MLS. ni hacer toda esa exposición, porque ya tú tienes un posible comprador. Esto es diferente, no necesitas eso. Tiene los dos lados de la uno. Nosotros estamos en el medio, entre una persona que compra y alguien que vende. Como no conocemos a todo el universo, necesitamos a alguien que nos ponga en contacto con los que compran. Si yo estoy del lado del vendedor. Entonces yo me agarro al vendedor, y siempre empezamos el negocio por ahí. Yo capto una propiedad, la listo y la publico. Al publicarla llegan compradores, directos o con otros corredores. Tú estás en el medio. Ahora, si tú no necesitas ir al mercado abierto, o sea, publicarla en la calle, perfecto. No necesitas MLS. No Con necesitas a una nadie. pregunta. Sí, no. Ojalá. Ojalá, pues siempre. No necesitas. Cuando hay una llamada, o sea, de que alguien cae y mira su propiedad y estas cuestiones, lo recomendable digo que bueno, no vas a hacer todo ese montón de preguntas por teléfono, porque usualmente no tienen tiempo. Yo digo que el interés se ve si hacemos una cita o le invito a la oficina, Ahí nos donde tomamos un café, porque así escucho mejor lo que estás buscando y te puedo ayudar. Sinceramente, ni pierdes tiempo tú ni yo tampoco. Entonces, uno es para hacer como el clic ahí y definitivamente, pues ya cuando tenemos todas esas preguntas, ya sabemos qué es lo que tenemos que buscar y no pierdes tiempo. Recuerda que quiero complementar esto de antes. Correcto. Nosotros no vendemos la llamada. ¿Okay? La llamada es para una cita. ¿Qué sucede? En la llamada, ¿qué es tu propiedad? Le mandamos ya la foto, le agarramos el carro y ya nos vamos a mostrar. ¿Y qué sucede en el 80 o más, un porcentaje aún mayor de las veces? Tenemos el tiempo, gastamos la gasolina, el tiempo, la vida toda, y quizás dejaste de captar otra propiedad o hacer otros negocios por estar haciendo ese recorrido con un cliente que no está previamente filtrado. Sí, que al final no era ni eso lo que Si quería. no Ni tienes tiempo, siquiera. Pongamos el ejemplo de Manu, de las 2 habitaciones. Ajá. Resulta que no, pero es que necesitaba un den o necesito otro cuartito adicional para meter papeles y tú buscaste 2 habitaciones sin más nada. O conseguiste algo de 55 metros y esa persona quiere 125. Entonces el precio no da, pero como no hubo ese intercambio, no hay manera. Entonces siempre hay que buscar la manera de reunirse con la persona, el cara a cara, hacer esto como roleplay que hizo ahorita Eric, así como está, ir preparado, así como cuando vamos. Es igual, lo que hablamos el otro día de la captación y la presentación, lo hacemos igualito con el comprador, porque él tiene que saber quién eres tú. Incluso cuando Y firmamos un acuerdo. son pareja, exacto, tener esa reunión, tratar en lo mayor posible, porque hay que estar claro, exacto, quién pone la plata y quién decide, porque uno dice una cosa y el otro. Consumidor y comprador. Incluso esas reuniones las pueden poner aquí, se vienen a reunir aquí. ¿Qué piensa usted? Un comprador, lo traes para acá, ¿qué considera usted que va a pasar? Te va a prestar más atención. Va a poner porque ya atención sacó su tiempo y para te va a dedicar firmar, más. posiblemente te firma de acuerdo aquí porque se siente en confianza. Dice, entonces, me conviene trabajar con esta persona porque este equipo me va a ayudar a lograrlo.
Sí. De repente es una locura, porque dentro de mi ignorancia, ¿sabes? Ok. Pensaba ayer y ahorita lo estoy refrescando. Ustedes han escuchado de estas plataformas que uno se mete para buscar trabajo, ¿verdad? Concerta, no sé qué, no sé. No se podría hacer como una especie de esta gente que son los expertos de plataformas y cosas y aplicaciones. Porque, por ejemplo, yo estoy viendo que yo más tengo que ser como un captador de compradores que de vendedores. Porque si yo logro atraer a más compradores, ¿verdad? Ahí se me ocurrió de que si yo abro una página web o una aplicación donde hay un montón de gente que está buscando casas en su comodidad, su trabajo, en la calle, yo necesito un apartamento, y yo meto todos mis datos, y acá hay alguien que está tratando esa información, ¿verdad? No sé si eso sea posible. Pues ya tenemos eso, tenemos 2 portales que funcionan así, para más reales. Sí, porque cuando tú publicas o buscas, porque imagínate llega y eso llega yo para comprar que me llegue un agente con vendedor, eso es Inmo Panamá. ¿Cómo se llama? Inmo Panamá. Y Panamá y Panamá legando razón. Si llenas un formulario de contacto, mandaste. Busca una cosa. Lo que más fácil va a ser para este tipo va a ser buscar propiedades. Sí, vendedores. Ajá, en esa parte, poniendo las preguntas, todas estas cuestiones, así que siempre va a tener que tratar con compradores, pero vas a pensar esa parte que agarrando confianza, ¿me explico? Para poder manejarlo para que no se te caiga. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Te entiendo. Lo que yo me refería era yo sé que ya tú estás vendiendo, pero yo necesito un montón de vendedores y que tú necesitas, que lo vende Ana. ¿Tú qué necesitas tú? Tal cosa. Esto lo vende Laura. Pero eso está aquí, eso es lo que ofrece aquí, que los leads llegan por portales de captación. Si tiene el comprador, amén. Claro. Si el comprador que no, hay compradores que se registran en YouTube. Vendedores son compradores. Y que llegan bastante lo que él dijo, eso pasa todos los días. Siempre. Todo el tiempo llega gente quiero comprar necesito propiedad. comprar algo Siempre están llegando solo los días. Cada día no santo. Sí. De hecho, están más en mejor posición que con las cifras. Entonces, No, eso no. eso ya existe. Y lo otro, porque tú tienes razón, te puedes buscar todas las 1000 propiedades que se control panel aquí y empiezas a trabajar aquí En un correo pasa la práctica. que son con algunos de ellos. Sí, que son todos primero. Ya tienen la mitad. Y la otra mitad de algo en raya con ¿Quién le cree eso? Exactamente, son estrategias de café. ¿Quién me cree eso? Entonces, Hay gente que se bueno, ¿alguien más tiene algo más que aportar? No nos queremos robar más tiempo, valioso tiempo. ¿Listo? Bueno, Aplauso. gracias a ustedes por venir.